Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este canal. Mi nombre es Javier Macías y el objetivo de este vídeo es dar una respuesta bíblica a un vídeo publicado por el pastor Jonathan del canal Argumentos Bíblicos. Bueno, hace algún tiempo, aproximadamente unos 4 años, el pastor publicó un vídeo llamado ¿Qué alimentos son prohibidos en la Biblia?, donde él intenta responder la siguiente pregunta: ¿comer carne de chancho es pecado? Así que estuve analizando su respuesta y me di cuenta que no concordamos en varios puntos de su interpretación. Y es por eso que decidí publicar también este vídeo. No es mi intención dirigir un ataque personal al pastor Jonathan. Yo creo que él es un hijo de Dios y no tengo duda de su sinceridad cuando publica sus vídeos para beneficiar a la audiencia. Bien, pero entonces voy a publicar también mis opiniones y ustedes podrán comparar y tomar una decisión. Ok, vayamos a los argumentos del pastor Jonathan. Bien, comer carne de chancho es pecado. Quiero aclarar que chancho es lo mismo que cerdo, para aquellos que no lo saben. Es un término que se utiliza, es una palabra muy utilizada en el Perú, así que es lo mismo que cerdo, ¿verdad? Puede variar el nombre de acuerdo al lugar, de acuerdo a la cultura. Bueno, dice el pastor Jonathan que algunos piensan que comer carne de chancho es pecado y que decimos esto en base a la ley del antiguo pacto. Bueno, realmente entre los protestantes, en la mentalidad protestante, existe la idea de una tremenda diferencia o una diferencia sustancial entre el antiguo y el nuevo pacto. Ellos creen que en el nuevo pacto, bajo el cual ahora estamos, ya no existen varias leyes, varios mandamientos que se habían dado en el Antiguo Testamento, y que una de esas cosas que ya hoy no existen son, por ejemplo, precisamente las leyes dietéticas de Levítico 11, que también encontramos en Deuteronomios 14, y que por lo tanto hoy estás libre para comer sin ningún tipo de restricción. Puedes comer y beber sin ningún tipo de restricción, aunque en la práctica, ustedes saben, los protestantes en su mayoría, no sé si existe algún grupo diferente, pero en su mayoría sí hacen diferencias realmente, ¿no? Por ejemplo, no toman alcohol, no toman cerveza, y es porque claramente la escritura da principios que nos impiden participar de esos tipos de bebidas. Sin embargo, hay contradicción cuando ellos argumentan, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿habrá realmente una diferencia sustancial entre el antiguo y el nuevo pacto? No me voy a espaciar mucho en este argumento, pero basta decir que entre el antiguo y el nuevo pacto existe tanto discontinuidad como continuidad. El problema es que entre el protestantismo se subraya demasiado la discontinuidad entre estos dos pactos, ¿verdad? Y se termina incluyendo aquello que no debería incluirse como parte de la discontinuidad. Dice el pastor Jonathan: en el antiguo tiempo, en el tiempo de Adán, perdón, Dios dio frutas para comer. Luego dio una apertura a comer todo tipo de animales. Y después en la ley también se restringió a una dieta de ya no comer ciertos animales. Bueno, esto argumenta él como cuando él está hablando sobre las diferentes dispensaciones, que también es otro asunto que existe en la mentalidad protestante. Ellos dividen la historia del trato de Dios con su pueblo, dividen el trato de Dios con su pueblo en diferentes dispensaciones, en las cuales Dios va haciendo ciertos cambios de una dispensación a otra, y uno de esos cambios es precisamente las leyes dietéticas de Levítico 11. Es decir, se prohibió una dispensación, pero en esta dispensación ya no es prohibido. Y él da este ejemplo, que en el tiempo de Adán Dios dio frutas para comer, luego dio todo tipo de animales, luego se restringió a una dieta de ya no comer ciertos animales, y ahora en esta dispensación, supuestamente, ya podemos comer de nuevo todo tipo de animales. El problema con esta interpretación, apreciados, es que se está presentando a un Dios inconsistente, a un Dios caprichoso. Es decir, un Dios que te dice en un primer momento, puedes comer de todo. Luego te dice, no, no vas a comer de todo, vas a comer de eso que te voy a prescribir. Y luego te dice nuevamente, no vas a comer de todo. O, perdón, vas a comer de todo de nuevo, ¿no? Entonces vemos a un Dios que es inconsistente, un Dios que te da órdenes, que se dice, luego se desdice, y ahí vemos un Dios caprichoso, realmente.
Bueno, luego el pastor procede a dar ciertos textos bíblicos con el fin de apoyar su argumentación y luego comenta de que nosotros estamos libres de comer a libre conciencia sin ningún tipo de restricción en la comida y en la bebida, ¿no? Hay un punto interesante que él mencionó con el cual estoy de acuerdo en parte, ¿verdad? Él dice, por ejemplo, que Dios dio estas normas, las prohibiciones de ciertos tipos de carnes en Levítico 11, básicamente para que entendamos lo que es puro e impuro. Sin embargo, el pensamiento más completo que revela Dios en Levítico 11:47 es que estas normas fueron dadas eh, para distinguir entre lo puro y lo impuro y para distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede comer, ¿verdad? Y también otro propósito que revela Levítico 11 es que nosotros, al ser Dios santo y nosotros también santos, debemos imitar a Dios y por lo tanto no contaminarnos con aquello que es impuro. ¿Ok? Bien, el pastor da algunos textos bíblicos que me parecen también muy interesantes, pero que han sido muy mal interpretados por el pastor Jonathan y por muchos cristianos, lamentablemente, y entiendo que no lo hacen intencionalmente, sino con toda sinceridad. Bueno, 1 Timoteo capítulo 4, y él lee los versículos 2, 3, 4 y 5, y entonces él comenta que los creyentes pueden participar de los alimentos con toda limpia conciencia y con toda tranquilidad. Vamos a 1 Timoteo, el capítulo 4, los versículos 2 en adelante. Dice allí, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es en este punto donde el pastor comenta que los creyentes pueden participar de los alimentos con toda limpia conciencia, con toda tranquilidad. Lo que él quiere decir con esto es que podemos participar sin ningún tipo de restricción de lo que nosotros querramos comer, cualquier tipo de carne, cualquier tipo de bebida. Sin embargo, no es esto lo que está enseñando el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, versículos 2 y 3. No es eso lo que se está enseñando ahí. ¿Qué es lo que él está queriendo enseñar? Bueno, allí se trata de una profecía. Si nosotros arrancamos la lectura desde el versículo, desde el primer versículo, vemos que es una profecía para los últimos días, en donde habla de un grupo de apóstatas o de personas que van a apostatar de la verdad, es decir, de lo que está escrito en la palabra de Dios, que es donde se basa nuestra fe, y ellos van a terminar prohibiendo o llevando a otros a abstenerse de alimentos que Dios creó. Miren, aquí hay una frase que usted debería subrayar, porque esa frase es clave para entender el pensamiento del apóstol Pablo en ese punto, lo que él quiere transmitir. Note, por ejemplo, el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que Dios creó? Tenemos que escudriñar en la palabra de Dios qué fue lo que Dios creó como alimentos. Y yo creo que el pastor Jonathan mencionó un poco de esto al principio, ¿verdad? En su vídeo. Tenemos que ir a Génesis. Génesis capítulo 1 y versículo 29 nos dice claramente lo que Dios le dio al hombre como alimento. Y aquí estamos refiriéndonos a cuando antes que entrara el pecado, un poco antes de entrar el pecado. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, toda planta que daba semilla, todo árbol que daba fruto, eso fue dado al hombre como parte de su dieta alimenticia. Pero bueno, debemos reconocer que eso fue antes de la entrada del pecado. Cuando el pecado entra, muchas cosas cambian, muchas cosas son alteradas, las condiciones físicas y de gusto del ser humano son alteradas también, así que Dios ahora va a hacer ajustes teniendo en cuenta la emergencia del pecado. Y ahí vemos que hay un cambio en la dieta alimenticia. Por ejemplo, en Génesis el capítulo 9. Vamos a Génesis el capítulo 9, donde se introducen ciertos cambios. Recordemos que en Génesis 9 Génesis 9 está en el contexto del diluvio.
Ya Noé ha salido del arca, ya las aguas del diluvio, las lluvias han cesado y ahora Noé sale y Noé prácticamente está iniciando un nuevo orden en la creación. Noé es como si fuera el Adán en la tierra, el primer Adán en la tierra. Así que Dios tiene ahora que orientar o reorientar a Noé con respecto a cómo va a vivir en la tierra, y entre esas orientaciones que Dios le da, le habla sobre cómo va a ser su alimentación, aunque de una manera muy general, no específica. Por ejemplo, Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, para vuestro mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces vemos que aquí se añade una nueva parte a la dieta alimenticia del ser humano. Antes eran solo árboles frutales, ¿verdad? Y árboles que dan semillas, pero ahora se añade algo nuevo. Miren ustedes, voy a repetir, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Se le añaden plantas verdes, se le añaden legumbres y, y animales, porque allí dice todo lo que se mueve y vive, o toda cosa que se mueve, toda cosa que tiene movimiento y que vive sobre la tierra, o será para vuestro mantenimiento. Bueno, algunos lamentablemente han malentendido la intención de este texto y están enseñando, yo supongo que esto es parte también de la creencia del pastor Jonathan, y están enseñando que allí en Génesis 9:3 el hombre tiene permiso de consumir todo tipo de animal que Dios creó sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no puede ser, que eso no se ajusta al contexto bíblico. Si tenemos en cuenta Génesis el capítulo 7 y otras partes de la escritura y Levítico 11, vamos a ver que el hombre ya distinguía entre animales limpios e inmundos, como en el caso de Génesis 7. Así que el hombre aquí no va a comer sin ningún tipo de restricción. En primer lugar, Génesis 9:3 es una declaración muy general, no es específica y tiene que ser entendido a la luz del contexto. Así que tengamos mucho cuidado en esa parte. Entonces vemos que los alimentos que Dios crea están en Génesis 1:29. Luego encontramos en Génesis 9:3 que Dios incluye otros artículos a la alimentación del ser humano. Y para saber cuáles son esos artículos, de manera más específica, tenemos que leer la revelación más clara, que está más adelante, en Levítico capítulo 11, donde Dios especifica los tipos de carnes que el hombre no debía consumir y aquellos que sí podía consumir. De esa manera, mis apreciados, podemos ir entendiendo más claramente Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 3 y también el versículo 4, ¿verdad? Cuando el escritor dice que habla, de la frase de alimentos que Dios creó, se está refiriendo realmente a los alimentos que Dios creó. Tengan en cuenta ustedes que nunca el cerdo en la Biblia, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, fue considerado un alimento. Nunca fue considerado un alimento. Y esto tuvieron muy clara, lo tuvo en su mente muy, muy clarito el pueblo de Dios, ¿verdad? Los judíos, los israelitas. Así que dice el versículo 3 muy claramente que habrá un grupo de apóstatas que mandarán a abstenerse de alimentos, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Ahora, el siguiente versículo que le gusta al pastor Jonathan, que para él es muy concluyente para su posición, es el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Saben ustedes que no solamente para el pastor Jonathan, sino para muchos de sus hermanos, este versículo es también una revelación muy clara de que Dios, todo lo que Él ha creado, sirve para alimentación del ser humano. Ni siquiera, apreciados, ni siquiera todo lo que Dios creó sirve para alimento, y eso lo sabemos, eso lo sabe cualquier persona. Hay cosas que son venenosas, hay plantas que son venenosas, hay frutas que son venenosas, y hay animales que simplemente no se pueden comer. Bueno, usted los podría comer, pero a riesgo de su propia vida. Así que es cuestión de sentido común. Cuando el apóstol dice todo lo que Dios creó, aquí en el versículo 4, lo dice en un sentido restringido. El contexto no nos permite ampliar sin ningún tipo de restricción esta palabra todo.
En realidad la palabra todo aquí está restringida por el contexto. Les recuerdo el versículo 3. Alimentos que Dios prohibió. Entonces el apóstol está hablando es todo lo que Dios creó como alimento es bueno y nada de eso debe desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Por qué razón? Porque fue santificado por la palabra de Dios, ¿verdad? Fue Dios allá en Génesis, Génesis 1, en Génesis 9, en Levítico 11, quien santificó, quien apartó los alimentos para el ser humano. Y luego nosotros, mediante la oración, también santificamos eso que Dios santificó. Fíjense ustedes que nuestra oración no va a santificar algo que no es santificado por Dios. Nuestra oración tiene que ir siempre en concordancia con la palabra de Dios y no al revés. Así que esa es la explicación o la forma en que se debería entender 1 Timoteo el capítulo 4. El pastor Jonathan argumenta, por ejemplo, que el alimento es santificado por la palabra dicha por Dios y también cuando oramos, y con eso estoy totalmente de acuerdo. Luego él pregunta, yo no sé por qué algunos se complican cuando la Biblia es tan clara. Y pastor Jonathan, yo estoy muy de acuerdo con usted. No deberíamos complicarnos tanto. La verdad, deberíamos aceptar las cosas tal como están escritas. Deberíamos entenderlas tal como están allí escritas. Es cuestión de mirar el contexto en vez de llenarnos de tantas excusas para terminar quitándole valor, quitándole vigencia o aboliendo lo que está escrito, ¿verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que él da un poco de énfasis a la palabra todo ahí en 1 Timoteo 4. Bueno, ya esa parte la respondí. Ahora, un siguiente texto del pastor Jonathan es Romanos el capítulo 14. Romanos 14, los versículos 2, en realidad él lee varios textos bíblicos y él concluye lo siguiente. Él dice lo siguiente, una pregunta para aquel que quiere poner restricciones en el tema de los alimentos. Entre el chancho y una res sacrificada a los ídolos, ¿cuál es más abominable? Bueno, yo creo que aquí la cuestión no es comparar Levítico 11, ¿verdad? Las carnes prohibidas con una carne limpia que ha sido sacrificada a los ídolos. Cada cosa tiene su lugar. Nosotros no podemos dejarnos confundir con esta cuestión. Levítico 11, versículos 7 u 8, prohíbe de manera muy clara el consumo de cerdo y dice que el cerdo es inmundo. Y Levítico 11 después queda, después no, entre esas líneas donde prohíbe aquellos tipos de carne, dice que es abominación ante Jehová. Así que las carnes inmundas son abominables para el consumo del ser humano, ¿verdad? Son abominables delante de Dios. Ahora, los sacrificados a los ídolos también tienen su lugar. El apóstol Pablo es muy claro en 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10 y unido con Romanos 14, en que, sobre todo en 1 Corintios, ¿verdad? Que un alimento ofrecido a los ídolos no es nada para aquellos que tenemos el conocimiento de la verdad, ¿cierto? Un ídolo no es nada, hay muchos dioses en la tierra, pero en realidad existe un único Dios verdadero. Un ídolo no es nada, por lo tanto lo que se ofrecía a ese ídolo tampoco es nada. Sin embargo, los cristianos debemos tener consideración por aquellos que no tienen ese mismo conocimiento, y eso fue algo que muy excelentemente el pastor explicó, comparando Romanos 14 con 1 Corintios 8 y con 1 Corintios el capítulo 10 también, así que en esos puntos estamos de acuerdo. Con lo que no puedo estar de acuerdo, pastor Jonathan, es que usted use Romanos 14, 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10 con el fin de justificar la idea de que el cristiano está libre en su conciencia de consumir lo que él quiera, de comer y de beber lo que él quiera. Ahora, Romanos 14 habla de los débiles en la fe y dice que debemos recibir al débil en la fe. Noten ustedes el primer versículo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Así que lo que va a tratar Romanos 14 es un asunto de opinión. Él no va a tratar aquí sobre un mandamiento que está en la ley de Dios, hablando sobre la prohibición de las carnes y que ahora ya no es sino una opinión. En realidad hay una diferencia entre una opinión y un mandamiento. El mandamiento que Dios da es una orden que Dios da y que es irrefutable, que no podemos cuestionarla, es un mandamiento de Dios. Y existían otras cuestiones que pertenecían meramente al campo de la opinión del ser humano, aquello que no era un mandamiento de Dios, como en este caso Romanos 14, 1 Corintios 8, 1 Corintios 10.
¿verdad? Las personas especulaban mucho sobre este asunto y el apóstol Pablo tiene que intervenir, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice, no discutan sobre opiniones, y exhorta a los que son fuertes en la fe a tener consideración por sus hermanos que no tienen el mismo conocimiento. Bien, no voy a leer por motivos de tiempo, para que el vídeo no sea muy largo, todo el capítulo, el capítulo de Romanos 14. Ahora, 1 Corintios 8 es otro capítulo que el pastor da, ¿verdad? El pastor Jonathan, 1 Corintios el capítulo 8, y él dice algunos pensamientos como estos. Por ejemplo, la comida no nos hace más aceptos ante Dios, y eso lo dice el apóstol Pablo claramente, ¿verdad? Es verdad, apreciados, la comida no nos hace más aceptos ante Dios, no nos hace más aceptos, ni porque comas ni porque no comas serás mejor que otros delante de Dios, ni por eso te vas a ganar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿verdad? Ahora, pero eso no significa que tú vas a comer de todo lo que tú quieras, de todo lo que se te dé la gana, no. Si tú estás en Cristo, si tú has sido salvo, tú siempre vas a preguntar a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú vas a aborrecer lo mismo que Dios aborrece. Si Dios dice, por ejemplo, en Levítico y en Deuteronomios, que el cerdo es abominable delante de él y que no lo debes consumir, pues tú también vas a aborrecer, como para el consumo humano, lo que Dios está aborreciendo. El pastor hace una pregunta interesante. Se da cuenta que la Biblia es clara. Cuando vamos a las epístolas doctrinales, todo se resuelve. Y así es, apreciados. La Biblia es clara. No podemos taparla con nuestras tradiciones humanas. Lamentablemente, el protestantismo ha oscurecido la palabra de Dios con sus propias interpretaciones. Cuando la palabra de Dios es tan clara, ha decidido dividir la historia del trato de Dios con su pueblo en dispensaciones que lo que hacen es abolir leyes importantes, como en el caso de Levítico 11, que tiene que ver con nuestro bienestar físico y espiritual. Eso es muy lamentable, mis apreciados. El pastor también cita 1 Corintios 10, ¿verdad? 18, 27 y 31. Y ahí en 1 Corintios se subrayan algunos pensamientos, como por ejemplo, compra sin preguntar nada. Entonces, si vas al mercado, tú compras sin preguntar nada. Apreciado. Tenemos que tener cuidado de no trasladar todos los detalles de una época a nuestra propia época. Recordemos que 1 Corintios 10 tiene su propio contexto, y el contexto en el que habla el apóstol Pablo desde el capítulo 8 es en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Él ni siquiera está hablando, ni siquiera su intención hablar del cerdo, del camello, de aquellas carnes prohibidas, sino en cuanto a las viandas o las comidas que son ofrecidas a los ídolos, o en cuanto a las carnes que son sacrificadas a los ídolos. Es el contexto que el apóstol Pablo está proveyendo. El apóstol Pablo no se propone aquí decir, y usted no va a encontrar eso en ningún texto, donde el apóstol Pablo diga, compra cualquier tipo de carne, ve al mercado y compra cualquier tipo de carne, no importa si es cerdo, si es camello, si es un gato, si es perro, etcétera, etcétera. No, su intención es clara. No discrimines porque la carne ha sido sacrificada a los ídolos. Si tú tienes el conocimiento, tranquilo, come sin preguntar nada. Pero si hay un incrédulo, por favor, ten consideración de él. No comas esa carne. Y si fuera necesario, dice el apóstol Pablo en Romanos, tanto en Romanos 14 como en 1 Corintios, si fuera necesario, mejor no consuman más la carne, ¿verdad? Por causa de mi hermano que es débil en la fe. 1 Corintios 10, 31 se dice que hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Saben, mis apreciados, cuál es la mejor forma de hacer las cosas para la gloria de Dios? De hacerlo todo para la gloria de Dios. Haciendo las cosas de acuerdo al mandamiento de Dios. ¿Ok? Tú no puedes decir, yo me voy a comer un pedazo, una porción de cerdo para la gloria de Dios. No, apreciado. La estarías comiendo para tu propia gloria. Porque si tú fueras a comer para la gloria de Dios, tú tendrías que comer aquello que está dentro de lo que Dios permite para el bienestar de sus hijos, ¿verdad? No podemos pretender tomar alcohol, tomar cerveza, tomar vino, entre comillas, para la gloria de Dios, porque nos estaríamos sirviendo a nosotros mismos en desmedro de la voluntad de Dios. Bueno,
Obviamente esa frase, hacerlo todo para la gloria de Dios, está en su propio contexto también, ¿verdad? Teniendo consideración de los que me están observando o de aquellos que tienen una conciencia débil. Y el pastor concluye en su vídeo diciendo que en cuanto a comida y bebida ya no tenemos leyes, tenemos libertad absoluta. Escuchen esto, y esto es algo que no lo puedo creer, ¿no? Esto es algo increíble. Tenemos libertad absoluta, dice, en ese sentido. Yo no creo eh, que él mismo esté convencido de esta frase que él pronuncia. Ningún cristiano tiene libertad absoluta, mi apreciado Jonathan, en cuanto a comida, en cuanto a bebida. Ningún cristiano tiene esa libertad absoluta. Entonces, usted toma cerveza, toma alcohol, toma vino, usted come cualquier cosa, usted cree realmente eso, bueno, lo podría creer, tal vez ignorando que hay cosas que hacen daño para la salud del ser humano. Dios no nos ha mandado a comer aquellas cosas que son venenosas, aquellas cosas que nos hacen daño. La palabra de Dios nos da un principio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El que destruye su propio cuerpo, Dios lo destruirá a él. El que contamina su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Debemos amar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un cuerpo, una mente. Debemos amar eso, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Debemos amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si usted se ama a usted mismo, Pastor Jonathan, y apreciado audiencia, si usted ama a Dios, usted va a amar lo que Dios le ha dado también, ¿verdad? Bueno, yo espero que este video haya sido de bendición para usted, Pastor Jonathan, y también para aquellos que lo escuchen. Repito, no es mi intención atacarlo, criticarlo negativamente, Pastor. Y de verdad que deseo lo mejor para usted. Reexamine su posición, deje a un lado las tradiciones humanas, acepte la palabra de Dios sin cuestionamiento, sin cuestionarlas, sin sacar excusas para aceptarla, y que Dios los bendiga a todos ustedes.